todas estas ciudades y quería pasar rapidito por todas estas ciudades para llegar en el día de Pentecostés a Jerusalén. Entonces, para aquellos que no saben, para aquellos que no saben cuál era la fiesta de Pentecostés, se lo voy a decir en resumen. La fiesta de Pentecostés era conocida como el Shabbat. Era una celebración que conmemora la entrega de los 10 mandamientos o los 5 libros de Moisés en el monte Sinaí. Esto era 50 días después de la Pascua y también es una fiesta de cosecha. Ustedes pueden encontrar información sobre la fiesta del día de Pentecostés en Éxodo capítulo 23 versículo 16 y en Deuteronomio capítulo 16 versículo 9 al 12. Eh, de acuerdo al comentario bíblico del hermano Adam Clark, Pablo quizá quería llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés por lo siguiente. Nos vamos a leer ahí lo que nos dice Adam Clark en su comentario. Adam Clark nos dice, para tener la oportunidad de predicar el reino de Dios a multitudes de judíos de diferentes lugares que acudirían a Jerusalén en esta fiesta. Y entonces, sin duda, esperaban a ver allí una renovación en aquel día de Pentecostés en el que el Espíritu fue derramado sobre los discípulos. El hermano John Gill también en su comentario bíblico nos explica más o menos lo mismo, ¿no? Dice, y su gran deseo de estar en la fiesta de Pentecostés no era para celebrar esa fiesta según la costumbre de los judíos, sino para tener la oportunidad de predicar el evangelio a un gran número de judíos de todos los países que vendrían a esa fiesta. O sea que eso tiene sentido porque la manera de operar de Pablo la hemos visto a través del libro de los Hechos, donde iba él por el lugar que pasaba, él enseñaba, disputaba la palabra, discipulaba, se quedaba ahí semanas, meses, estudiando la palabra y enseñando. Entonces, quizá esa era la motivación de él por llegar a la fiesta de Pentecostés. Vamos a seguir leyendo en el versículo 17. Y desde Mileto mandó mensaje a Efeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron, a él les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solamente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Pablo comparte el testimonio con los ancianos de Efeso, ¿no? Cuando leemos la palabra anciano, no se imagine un viejito canoso con barbilla, no, estamos hablando de otro tipo de anciano. Ahí, cuando decimos anciano, nos imaginamos a alguien ahí como el hermano Nico con su pelito blanco, o a mí lo único que se me ve blanco es la barba, pero acá estamos hablando de la palabra en griego por anciano es presbúteros, de donde sale la palabra presbítero. O sea que Pablo mandó a buscar a todos los pastores, las personas que estaban encargadas de las iglesias en Efeso, ¿no? Y John Gill nos confirma eso en su comentario bíblico. Entonces Pablo comienza a narrar no solo las cosas que le han pasado a él, sino comienza a dejar una guía de cómo los pastores deben conformarse, deben conducirse. Vamos a ir en Hechos 20:19. Muy importante, sirviendo al Señor con toda, ¿qué nos dice ahí? Humildad. Humildad con lágrimas y con pruebas. Entonces, vemos que eso es una guía para aquel que quiere ser pastor o aquel que busca un pastor,
va a encontrar estas cosas, estos atributos en un pastor, ¿no? Sirviendo con humildad. Lo segundo que vemos en el versículo 20 es, dice, no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. O sea que vemos un deseo de Pablo por enseñar y dar todo el concepto de la palabra de Dios, no algunas cosas, sino que nunca se rehusó a declarar nada que fuera útil. O sea que lo que él está diciendo nunca se rehusó a dar todo el concepto de la palabra de Dios. Y lo hacía públicamente, iba de casa en casa. Lo tercero que vemos ahí en el versículo 21 es testificando solemnemente tanto como a judíos y a griegos, que significa que no había discriminación en cuanto a lo que él predicaba. Él se lo predicaba a todas las nacionalidades, a todas las razas, a quien se le cruzaba por el camino le predicaba. Entonces, ¿qué aprendemos de estos versículos? ¿Qué aprendemos de lo que Pablo les está enseñando a los ancianos de Efeso, a los pastores de Efeso? Primero, que hay que servir con humildad. Esa humildad nunca abandonó a Pablo. Tenemos que mantenernos humildes, ¿no? En Primera de Corintios 15:9, vemos esa actitud de Pablo, ese sentir nunca lo abandonó a él de hacer las cosas con humildad. Vamos a leer lo que dice de sí mismo ahí en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. Dice así, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Empero, por la gracia de Dios, soy lo que soy, dice. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Le aconsejo, hermano, hermana, que si usted ve un pastor, un diácono, cualquiera que sirva en la iglesia con una actitud orgullosa y arrogante, huya de ahí, salga corriendo. Porque recordemos lo que dice Dios en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice, mas Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. ¿Qué otra cosa aprendemos de esto? Que Pablo enseñaba, hablaba con lágrimas y con compasión, con compasión. ¿Qué persona contrita y arrepentida que viene a nosotros o que viene a la congregación no se merece compasión? Toda persona que viene contrita y arrepentida merece toda la compasión, hermano, hermano. Tenemos que ver que él enseñaba con lágrimas. ¿Por qué? Porque se compadecía de las ovejas, ¿no? Vemos que Jesús tenía esa actitud para con las multitudes. Vamos a verlo en Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo capítulo 9, versículo 36 dice, y viendo la gente, tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tiene pastor. ¿Quién tuvo compasión de ellas? ¿Alguien me puede decir? Nadie sabe quién tuvo compasión de esas personas. Por ahí yo creo que alguien dijo Jesús. Y lo tercero que aprendemos es que hay que enseñar todo el concepto de la palabra, no solo lo que conviene, no solo lo que conviene. Le voy a dar unos ejemplos. Hay personas que ven que las ofrendas están bajas y ese domingo en particular predican acerca de la ofrenda. Hay personas que ven que hay chisme en la iglesia y ese domingo en particular predican acerca del chisme. Hay personas que se enteran que alguien está en adulterio en la iglesia y ese domingo predican del adulterio.
hay que enseñar la palabra verso por verso y capítulo por capítulo. ¿Sabe por qué? Porque si enseñamos de esa manera ordenada y hoy empezamos con el libro de los Hechos, capítulo, versículo tal, la semana que viene vamos a seguir enseñando con el versículo que sigue. Y si a alguien le toca algo, a alguien le toca un nervio o algo, no es porque lo planeamos, sino porque ya estaba así planeado enseñar de esa manera. Gracias a Dios que nosotros enseñamos de la manera expositoria. Así no hay manipulación, no enseñamos lo que se nos da la gana, sino enseñamos lo que viene en el próximo capítulo o en el próximo verso. No enseñamos por emociones, no enseñamos por lo que está de moda, sino enseñamos lo que dice la palabra de Dios. Porque tenemos que recordar lo siguiente. La palabra nos dice en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice que toda escritura es inspirada divinamente, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Otra cosa que aprendimos de esto es que debemos predicar y enseñar sin discriminación de nacionalidad, raza o condición moral de la persona, porque nosotros somos selectivos por naturaleza. Si tenemos un vecino que nos ha hecho la vida un yogur o un vecino que es una pesadilla, lo que menos tenemos ganas es de ir a predicarle a Cristo. Hay que ser honesto. Lo que tenemos ganas de ir ahí, acabar con él, acabar con el jardín, acabar con el perro que viene y usa nuestro jardín para hacer sus necesidades. Nadie va a ir ahí a decirle, ah, vecino, déjame hablarte de la esperanza bienaventurada. No. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí vemos que Pablo enseñaba sin discriminación, tanto a griegos como a judíos. No, pero los griegos representaban al resto de las naciones en este caso. Amén. Tenemos que tener en cuenta que nuestro Señor Jesús soportó a Judas dentro de la congregación. Sabemos que Judas era uno de los 12, sin embargo, sabemos lo que venía después. Y no se crea que congregaciones grandes, congregaciones pequeñas tienen ahí a veces diablos metidos adentro de la congregación. Pero Jesús soportó a personas así que estaban dentro de la congregación y aún así ministró, enseñó, caminó con Judas por 3 años y medio. Tenemos que ser más parecidos a Jesús. Una de las cosas que cuesta más es poner la otra mejilla. Otra de las cosas que cuesta más es cuando el Señor nos dice, orad por vuestros enemigos. No es fácil ese trago. Vamos a leer Mateo 5, versículo 46 en adelante. Mateo 5, versículo 46 en adelante. Dice así, porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y acuérdese de esto, esto no lo está llamando a usted a ser infalible, a no cometer errores, porque esa perfección nunca nos han dicho que la palabra perfectos en el idioma original del Nuevo Testamento, que era griego, es teleios, que significa que debemos ser completos en Él, debemos ser maduros en Él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está exhortando? Es que debemos ser completos, de que debemos actuar maduramente, igual que nuestro Padre que está en el cielo actúa. Vamos a seguir adelante. Hechos capítulo 20, versículo 22. Sigue Pablo, y ahora, he aquí que yo atado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá,
salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, dice. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Todo el propósito de Dios. No se le quedó nada en el tintero, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo acá? Se está despidiendo prácticamente. Pablo está, nunca más voy a volver a ver sus caras. Eso es algo bien trágico, porque si yo voy ahí y le digo ahí a Jorgito y a Marlene, hermano, más nunca voy a volver a verle la cara. ¿Qué significa eso? Que yo ya en mi mente estoy más para allá que para acá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba pensando Pablo. Ninguno de ustedes volverá a ver mi rostro. Él no sabía lo que le esperaba en Jerusalén. El Espíritu Santo le está diciendo, le está advirtiendo, no es la primera vez que el Espíritu Santo le advierte a Pablo, no vayas por acá, no vayas por allá, pero Pablo seguía por ahí y se metía en muchos problemas. Pablo tenía carga por esas personas en Jerusalén. Él anhelaba ir a predicar ahí porque iban a haber judíos que venían de muchos lados ahí a la fiesta de Pentecostés y a él no le importaban los riesgos, no le importaban las advertencias, él tenía carga por estas personas. Pero hay un pero. ¿Qué debemos aprender de Pablo? No solo lo bueno, sino tenemos que aprender de sus errores, porque personalmente yo considero que si el Espíritu Santo habla a tu vida y te dice, no hagas esto, no hagas aquello, no vayas por ese camino porque te va a suceder algo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo o vamos a ir a capricho a hacer lo que queremos hacer? Por más buenas intenciones que tengamos, al final del día, el libro de los Hechos es también llamado el libro del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo vemos con una actitud eh, activa. El Espíritu Santo dice, habla, manda, da consejos, actúa, obra de una manera poderosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Pablo actuó, si él mismo está diciendo en su boca que el Espíritu Santo le estaba diciendo que iba a sufrir muchas persecuciones, y no es la primera vez que el Espíritu Santo le advierte a Pablo de ciertas cosas, sin embargo, él seguía. eh, Tenemos que tener cuidado, porque al final del día, el maestro de los maestros, Jesús, nos dijo lo siguiente. Juan capítulo 16, versículo 13. La palabra de Dios dice así, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará, dice, de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Muy importante esos versículos. También en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que he dicho. Si el Espíritu Santo habla, ¿qué debemos hacer, hermano, hermana, si el Espíritu Santo habla a tu vida? Debemos escuchar, debemos prestar atención a lo que dice el Espíritu Santo. Entonces, a continuación, Pablo sigue instruyendo a estos pastores de Efeso. No solo instruyéndonos, sino que está dejando una guía de cómo las cosas deben ser.
Vemos que en el capítulo 3 de Timoteo también vienen las guías, los requerimientos que debe tener un pastor. Pero aquí empieza en Hechos, Pablo a dejar también una guía de cómo los pastores deben actuar, al igual que él. Está dando un ejemplo de cómo deben ser las cosas, ¿no? Vamos a comenzar a leer en capítulo 20, versículo 28. Empezando, dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. Lo primero que vemos es que debe haber un cuidado sobre la persona del pastor. El mismo pastor debe cuidar su persona, pero a la misma vez debe cuidar de las ovejas que le fueron dadas. Entonces, en el versículo 29 dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Muy importante. El pastor tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, porque va a haber un momento que alguien se va a colar con una falsa doctrina, con algo que no viene al caso, con un tipo de contaminación, y por eso los pastores tienen que estar pendientes de sus ovejas. Versículo 30, muy importante, subraye eso, que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. O sea que dentro de la iglesia va a haber personas que van a tratar de contaminar la sana doctrina. Versículo 31, por tanto, estar alerta, por tanto, estar alerta, estar alerta, estar alerta. No se coma todo lo que le dicen, escudriñelo a través de la palabra de Dios. Dice, estar alerta recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y daros la herencia entre todos los santificados. Entonces vemos que Pablo está haciendo énfasis de la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para abrirla acá el domingo, no es para tenerla abierta en el Salmo 27 ahí, en la casa, en la sala. Hay gente que abre, el Señor es mi pastor, nada me faltará y lo tiene abierto ahí. No, la palabra de Dios para continuamente estar escudriñándola, continuamente estar buscando las respuestas que necesitamos para la vida diaria en la palabra de Dios. Entonces dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos. Si usted, hermano o hermana, no hace su parte de lunes a sábado en su casa, y coge esa Biblia y le saca un poquito el polvo y la telaraña y empieza a leer ahí. Entonces, si usted no hace su parte, no se le va a quedar grabado nada. Va a venir el domingo, va a pasar un rato agradable y después se le va a olvidar todo. Hay que seguir escudriñando, encomendando nosotros mismos a la palabra de Dios. Entonces, otra cosa muy importante, imagínense que Pablo le está hablando a estos pastores de Efeso. Y en el versículo 33 es algo de una de las primeras quejas que todo el mundo tiene en contra de la iglesia cristiana. Si usted le va a hablar a alguien de Cristo, lo va a invitar a la iglesia, ¿qué es lo primero que le dicen? Oh, todos los pastores son unos ladrones. Los pastores andan con carro del año y la congregación está pasando necesidad. Los pastores vienen al frente con trajes de $1,000 y la congregación está pasando. Es la primera queja que nos dan a los creyentes. Yo me imagino que ustedes también lo habrán escuchado. Pero mire lo que le dice Pablo acerca de su testimonio y cómo ellos deben actuar en el versículo 33. Dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis, dice, que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así trabajando
Debéis ayudar a los débiles, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, vemos que Pablo le está diciendo, oye, no saquen ventaja a la congregación, no codiciéis cosas que no debéis codiciar. Es más, que él trabajó con sus manos para ayudar a otros hermanos ahí en la congregación. Entonces dice en el versículo 36, cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿no? Imagínese Pablo ahí arrodillándose con todos estos hermanos que vinieron de Efesio, arrodillándose ahí y orando con todos ellos. Wow, eso es algo que si usted se lo imagina, es algo digno de codiciar, es algo digno de sentir, ¿no? De hacer. Y el versículo 37, y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. No le digo, hermano, que agarre ahí a Pastor Polly y a Pastor Roger y le empiece a dar besos porque a Pastor Roger es muy difícil darle un abrazo. Uno le va a dar un abrazo y él se eriza. Cuanto menos darle un beso a Pastor Roger. Le sale corriendo, yo creo, de la iglesia y no vuelve más. Pero vemos el grado de amistad, vemos el grado de cariño que había entre los hermanos de la iglesia que lo abrazaban y lo besaban a Pablo, ¿no? Dice, afligido especialmente por la palabra que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro y lo acompañaron hasta el barco. O sea que después salieron de ahí y lo acompañaron hasta el barco. Bueno, qué pastor, ¿eh? Que era Pablo. Qué mentor que era Pablo. Qué clase de mentor, ¿verdad? Eh, Dígame usted, hermano, hermano, si en el tiempo que usted lleva vivo o viva, o el tiempo que lleva en el Evangelio, ha encontrado un mentor, un pastor igual que Pablo. Es muy difícil, muy difícil. Yo tenía un pastor que era amigo y mentor que falleció hace unos años atrás, que se llamaba Pastor Bob Navarro, y él era encargado del ministerio de las prisiones. Por muchos años yo estuve sirviendo con él y un hombre de Dios, la verdad. Y he visto en 33 años en el Señor muy pocos buenos testimonios de pastores. Hay un pastor de Calvary Chapel en Miami que se llama Ras Vázquez, que fui varias veces a visitar su iglesia y vi un gran ejemplo de administración, un gran ejemplo de pastorado, cómo lleva ese hombre su iglesia en orden. Entonces, ¿cómo podemos buscar un lugar bueno? ¿Cómo podemos buscar pastores dignos? Tenemos que ver las cosas que menciona Pablo aquí. Pablo estaba lleno de compasión, Pablo estaba con lágrimas, humildad, enseñaba la palabra, oraba con los hermanos. Vemos todos estos atributos y eso es lo que debemos buscar nosotros cuando estamos buscando un buen pastor. Y si usted anhela el pastorado, esto es un buen principio de cómo conducirse. Amén. Eh, ¿Qué aprendemos de esto? Que el buen pastor protege a su iglesia, está pendiente de lo que ocurre adentro de su círculo, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué dijo Pablo? Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. O sea que les está advirtiendo a estos pastores que tengan cuidado. Y estos pastores eran discípulos de Pablo. Eran discípulos de Pablo. Acuérdense que el buen pastor tiene que ser como la atalaya. La atalaya era el que estaba vigilando en la torre y estaba mirando a lo lejos a ver si venía el enemigo a atacar a la ciudad. Entonces, ¿qué más vemos? Por tanto, estar alerta, recordando que por 3 años de noche y día no se cede a menostar a cada uno con lágrimas.
Él amonestaba la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. 3 años y medio amonestando, hablando, enseñando. El buen pastor pone énfasis ¿en qué? En la palabra de Dios, en la palabra de Dios. He ido a visitar iglesias en las cuales te ponen 40 minutos de alabanza y después te dan 10 minutos de la palabra de Dios. Y eso no es así, eso no es como debe de ser. No es acerca de despertar las emociones en la congregación, no es acerca de seguir un cronograma o un schedule, sino que darle prioridad a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice ahí? Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. ¿Qué otra cosa les está enseñando a estos pastores de Éfeso a través de estos versículos? Dice que el buen pastor, en otras palabras, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas o de ganancias torpes, como nos dice en Timoteo. Uno de los requisitos del pastor es no ser codicioso de torpes ganancias. Ahí Pablo le está diciendo a estos hermanos de Efeso, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y los que estaban conmigo. Y en todos mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús. Dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Wow. Si usted llega a un lugar y ve que el pastor no mueve un dedo, salga corriendo, salga corriendo. Cuando yo llegué ahí a la iglesia, me invitó un hermano que se llama Randy Navarro. Me dice, ven a servir en Amor en Acción, que dan comida a los pobres y esto y lo otro. Y yo fui porque ya estaba quemado, ya estaba cansado de la religiosidad de las iglesias. No quería seguir asistiendo a la iglesia que estaba yendo porque era pura política, pura palabrería y poca acción. Entonces, este hermano Randy me dice, ven a visitar acá a esta iglesia. Antes se llamaba Faith Church of the Redlands, pero el que estaba a cargo era Pastor Vini. Y cuando llegué a ayudar un sábado, yo esperaba encontrarme al pastor con bien vestidito, ¿no? Y le digo, vine a ayudar de voluntario, ¿dónde está el pastor? Y me dice, sí, allá está. Y yo buscaba al pastor y no lo encontraba porque Pastor Vine estaba ayudando en la fila, dando comida de shorts y chancleta. Estaba todo sudado de estar ahí al sol. Y me dice, sí, él es el pastor. Y yo digo, wow, aquí sí yo quiero servir porque este hombre sirve, lidera, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que debemos ver, pastores que no están en la iglesia por lo que le puedan quitar a la iglesia, sino lo que puedan dar de ellos mismos a la congregación y a la iglesia. Para cerrar, porque sé que estamos cortos de tiempo, estos últimos versículos en los cuales podemos ver el amor que había entre los hermanos de Efeso y el apóstol Pablo. Podemos ver un aprecio mutuo. Un pastor, un mentor que oraba por sus discípulos y por sus ovejas. Vamos a ver ahí lo que sucede. Lo vimos anteriormente, que le dieron abrazos, que oraban entre ellos, que lloraban porque no iban a ver más a Pablo. Eh, es una escena conmovedora, una escena que yo creo que así como
como deberíamos conducirnos con todos nuestros hermanos. Es decir, acá, de este lado de acá, veo a la familia de Jorge, veo a Marlene, veo todo aquí un grupo, allá veo otros grupos, pero siempre pasa en las iglesias lo siguiente, que estamos juntos pero no estamos revueltos, como dice el cuento. Cuando se termina el servicio, de lunes a sábado, mire a su hermano al costado ahí que tiene y pregúntese, ¿cuál fue la última vez que llamé a mi hermano? A ver cómo estaba, a ver, a irnos a comer una hamburguesa en McDonald's o a comer un pastelito en Pinecrest Bakery. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo así de lunes a sábado? No estoy hablando del domingo, porque el domingo es fácil. El domingo salimos ahí, está de pasadita, después seguimos camino para la casa, pero vemos la relación que tenía Pablo con estos pastores de Efeso. Y a veces uno le gustaría tener algo así. Yo no sé usted, a no ser que sea como la telenovela esa que había hace unos años atrás que se llamaba Corazón de Piedra. Pero yo creo que sería bonito que todos nos conociéramos de una manera íntima, así, ¿no? Es decir, wow, vamos a tener ese momento de coinonía, ¿no? Entonces, Pablo reconcilia cómo debemos comportarnos dentro del cuerpo de Cristo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 6 en adelante. Si usted puede, lea todo el capítulo 12 del libro de Romanos. Va a aprender una cosa o dos de cómo tratar a su hermano, de cómo tratar al prójimo, de cómo conducirse. A veces nosotros tenemos mil excusas. Ah, yo no sé predicar. Lee la Biblia. Oh, yo no sé cómo comportarme. Lee la Biblia. Yo no sé cómo actuar. Lee la Biblia. Y esto es uno de esos casos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 6. Y voy a leer nada más que unos cuantos versículos por razones de tiempo. Pero imagínense si la iglesia se condujera así, los unos con los otros, si tuviéramos ese tipo de relación entre los unos y los otros, ¿cómo la iglesia florecería? Vamos a leerlo ahí, Romanos capítulo 12, versículo 6. Comenzando con los dones, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si es ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, con alegría. El amor sea sin, ¿qué dice ahí? Sin fingimiento, sin fingimiento, aborreciendo lo malo y llegando a lo bueno. Muy importante el versículo 10. Y eso lo podemos ver en la actitud de Pablo para con los pastores de Efeso y para los pastores de Efeso con Pablo. Dice, amándonos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros, en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por el que tiene al lado suyo? ¿Cuándo fue que usted le puso por última vez mano, le impuso mano a un hermano de la iglesia? Dice, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Y sigue, usted puede seguir leyendo el capítulo 12 y es una fuente fabulosa de cómo comportarse, amén. Entonces, ¿cómo debemos ser? ¿Qué es lo que debemos buscar en nuestros pastores? ¿Cómo los pastores nos debemos comportar con las personas que estamos discipulando, que estamos mentoreando?
Esta es la guía es la palabra de Dios. Y Pablo nos deja aquí un gran ejemplo cuando les habla a esos hermanos de Efeso. Con eso vamos a cerrar y vamos a hablar un momentito. No mira el que está al lado, ahí usted y el Señor. Vamos a orar y con eso cerramos la enseñanza de hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti sabiendo que nos quedamos cortos de tu marca, Señor. Nos quedamos cortos, Señor, y es difícil seguir tu ejemplo, Señor. Más difícil es seguir tu ejemplo, Señor. A veces se nos hace difícil seguir el ejemplo del apóstol Pablo, Señor. Cómo él se comportaba, con la humildad, con la sencillez, con la compasión, con ese deseo ferviente de predicar el evangelio. Él sentía la carga de sus hermanos, de la gente incrédula, Señor. Se nos hace difícil a veces ser así, Padre, inclusive con la gente que conocemos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú derrames, Señor, en el día de hoy tu Santo Espíritu sobre nosotros y nos ayudes, Señor, nos ayudes en este peregrinaje en el cual estamos a ser cada día mejor, Señor, y a ser más amorosos los unos con los otros. En el nombre de Jesús te pido bendición por este pueblo, no solo los que nos están mirando por los medios, sino por esta congregación de Calvary Chapel, Homestead en español, Señor. Te pido bendición, protección, Señor, en su mente, alma y cuerpo, Señor. Y que tu Espíritu Santo los continúe llevando a toda verdad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga a todos, hermanos. Nos vemos la próxima ocasión y nunca tenga pena de pedir oración, hermano, hermana. Ahí está Pastor Poli, Pastor Roger. Si hay algo que lo está molestando, pase al frente, no tenga pena. Este, que esa es una manera de confiar, no solo en los pastores que ha puesto ahí, sino también en el poder de Dios a través de él. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima. Amén. Bendiciones. Que Dios los bendiga.